Bueno, hola de nuevo. Entonces, tenemos dos tipos de retículo, el retículo liso y el retículo rugoso. En el retículo rugoso, pues vamos a encontrar la síntesis de proteínas y en el retículo liso, ahí es donde va a ocurrir la síntesis de los lípidos. Entonces, mmm, vamos hablando de unas proteínas, ¿cierto? De un tipo de proteínas en particular que se sintetizan ligadas a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Hay dos formas en las cuales se pueden sintetizar o ingresar mejor al retículo, a la luz del retículo, que así es como llamaremos al interior de toda esta red interconectada, que es el retículo endoplasmático rugoso. Esas proteínas, pues entonces van a llegar a través de un ingreso cotraduccional o posttraduccional. Cotraduccional es durante la traducción o posttraduccional es pues después de que han sido sintetizadas y se encuentran estabilizadas en el citoplasma por la ayuda de proteínas HSP70, proteínas chaperonas, proteínas acompañantes. Listo. El ambiente celular, el ambiente del citoplasma se caracteriza por ser un ambiente reductor rico en protones. Este de acá es un ambiente oxidante. ¿Listo? Es un ambiente que también tiene cierto grado de similitud con el exterior, con el exterior celular, lo que garantiza un plegamiento funcional correcto de una proteína cuyo destino vaya a ser el exterior de la célula. Vamos a encontrar esas proteínas que se encuentran en la luz, pero también vamos a encontrar otro tipo de proteínas que se caracterizan porque se encuentran dentro de la membrana, ¿sí? Son proteínas que naturalmente van a funcionar, digamos, como transportadores de membrana, como receptores de membrana, como distinta clase de cosas que deben mantenerse en el interior de la membrana plasmática. Vamos a encontrar que se van a encontrar en distintos tipos de orientación, como por ejemplo, van a haber unas que van a quedar dentro de la membrana, o sea, no van a llegar hasta acá, hasta la luz completamente, sino que van a quedar, digamos, en la membrana de la siguiente forma. Acá viene esto en rojo y esto en verde. Este es el citoplasma, acuérdese, y esta es la luz del retículo. Entonces, acá, digamos, queda el extremo COO menos y acá queda el extremo NH2. O sea, empezó a entrar la proteína y en un punto en el que entraba, pues se detuvo, ¿sí? Se detuvo y ¿qué fue lo que pasó? Unas proteínas que se encuentran acá formando el translocón, que específicamente son tres proteínas que si las vemos desde arriba se nos van a ver así. Son tres proteínas las que conforman el translocón. Esas proteínas entonces van permitiendo el paso del aminoácido que va entrando ahí a la luz, pero cuando se encuentran entonces esta secuencia, que es una secuencia señal conformada más o menos por unos 25 aminoácidos que se caracterizan por ser hidrofóbicos, ¿sí? Porque son residuos altamente hidrofóbicos, entonces cuando perciben eso, ocurre un cambio conformacional. Un cambio conformacional en la estructura del translocón que lleva entonces a la apertura de esa compuerta. La proteína inicialmente se encontraba entonces pasando cuando llegó ese residuo hidrofóbico acá en esta posición y entonces cuando se abre el translocón la proteína sale de ahí, ¿sí? Sale de ahí y se introduce entonces entre la bicapa lipídica y ahí queda flotando con ese extremo carboxilo de un lado y con el extremo amino del otro. Pero no todas las proteínas existen de esta forma, ¿sí? Hay proteínas que, por ejemplo, existen al revés, con el extremo carboxilo acá y con el extremo amino acá. COO menos y acá NH2. Entonces, ¿cómo puede quedar eso de esa forma si habíamos dicho que esto ocurría con otras características? Ahí es muy útil el tema de la síntesis post-traduccional. En la síntesis post-traduccional, entonces, lo que vamos a encontrar generalmente es que la secuencia señal va a quedar acá y va a ser la proteína BIP que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a dibujarla por acá de nuevo y vamos a copiar BIP. La proteína BIP se encarga de jalar a
a, a la secuencia de aminoácidos. A medida que va pasando eso, pues entonces va ingresando la proteína, ¿sí? Y entonces de esta forma vamos a tener acá el extremo amino afuera y el extremo carboxilo adentro. Sí, generalmente este pedazo de acá no es escindido, no es recortado. Y así entonces podemos tener una proteína que tiene el extremo carboxilo adentro y el extremo, pues adentro de la luz del retículo y el extremo amino hacia el citoplasma. Tenemos otros casos en los cuales la proteína puede hacer lo siguiente. Entra, hace otro bucle afuera, vuelve y entra y se queda dentro. O sea, un bucle dentro de la luz, un bucle afuera de la luz, el extremo amino en el citoplasma y el extremo carboxilo de nuevo otra vez. O pudo haber quedado el extremo carboxilo afuera o como sea. O sea, pueden haber varios dominios de aminoácidos que atraviesan la membrana y formar así una proteína que atraviesa varias veces la membrana con distintas partes. Esto es la misma cuestión. O sea, llega y reconoce acá este pedazo, ingresa y queda, digamos, un extremo amino afuera, se abre el translocón y pasa ese pedazo y continúa ingresando. Cuando continúa ingresando, pues ese ingreso continúa hasta que se encuentra otra región hidrofóbica y vuelve y se abre el translocón y vuelve y otra proteína, si encuentra otra señal, pues vuelve y asocia al translocón y así sucesivamente. Entonces, ahí en el retículo endoplasmático es también el lugar en el cual se organizan aquellas proteínas que tienen que quedar asociadas a la membrana, o sea, tanto aquellas que van a ser secretadas, que van hacia afuera, que son las que van a quedar acá flotando, como aquellas que van a estar permanentemente ligadas a la membrana plasmática. Pero entonces, listo. Acá se van a encontrar las chaperonas, se van a encontrar todas las proteínas que se encargan de organizar esa proteína para que se vea bien y participar en uno de los procesos de la maduración que está relacionado con la forma. Pero entonces ahora, ¿cómo se determina el destino? ¿Cómo se sabe hacia dónde de todos los lugares? Uy, una de mis peores pesadillas casi se materializa. Qué terrible. Bueno, entonces, ¿cómo se define hacia qué lugar es hacia dónde va a llegar esa proteína luego de que ha sido madurada en términos de su forma, de su glicosilación, de sus lípidos asociados, de sus lípidos anclados, de sus puentes disulfuro? ¿Cómo se va a definir? El próximo paso se va a definir en una estructura que es como si fuera el terminal de despachos de la célula, ¿sí? Si esto fuera una ciudad, la siguiente ubicación de la célula de la que hablaremos en la ruta secretora es la central de despachos y ese es el Golgi. Aparato de Golgi. ¿Cómo se va a formar el aparato de Golgi? Las proteínas que se van formando acá en el retículo entonces van madurando en forma y van avanzando entonces hacia esta cara externa del retículo endoplasmático rugoso, ¿listo? Allá entonces, estas proteínas van a empezar a salir por gemación, capturadas en unas vesículas, ¿listo? Van a salir como formando chichones y luego se van a formar estas bolitas que corresponden a las vesículas que van a ingresar entonces al retículo por un lugar que se llama la cara cis. ¿Listo? Y van a ir avanzando y se van a ir fusionando, ¿sí? Se van a ir fusionando y van a ir formando unas bolsas que son cada vez más grandes y aplastadas. ¿Listo? Que ahí van viajando las proteínas en proceso de maduración. Esas proteínas en proceso de maduración entonces se van a agrupar en términos de su secuencia y ahí están los factores de reconocimiento que determinan el destino de la célula, de la proteína dentro de la célula. Y acá van a salir entonces por la cara trans. De nuevo por gemación y salen entonces ahora unas vesículas de secreción. Estas son vesículas
Estas entonces son, borremos ya esta acá. Esto también. Estas ya son entonces vesículas de secreción. Estas vesículas de secreción entonces van a ir a diferentes lugares, ¿sí? ¿Cuáles son esos diferentes lugares a los que pueden ir? Hacia los que los lleva la ruta secretora, que acuérdense que son el exterior de la célula, la membrana plasmática o cosas así. Cosas especiales, por ejemplo, supongamos una proteína que es transmembrana, ¿sí? Supongamos una proteína que es transmembrana y que cuando se conformó, entonces quedó con la siguiente configuración. Vean que el lado que es de una sola punta de la proteína que acabé de dibujar quedó orientado hacia el citoplasma, quedó orientado hacia el ambiente reductor, mientras que el lado que tiene dos puntas quedó orientado hacia la luz del retículo, hacia ese ambiente oxidante. ¿Listo? Ahora, se formó la vesícula de secreción a partir del retículo, se formó esta vesícula, perdón, no es una vesícula de secreción, las vesículas de secreción están acá. Se formó esta vesícula a partir del retículo rugoso. Entonces, cuando se formó la vesícula, entonces quedó la configuración con dos puntas hacia adentro de la vesícula y una punta hacia afuera, hacia el citoplasma. Ahora, se ha fusionado acá, se han empezado a fusionar. La configuración continúa. Y acá también vamos a observar un ambiente oxidante en el interior del Golgi, ¿sí? Ahora, esto de acá sale y se va a la vesícula de secreción, supongamos, hacia la membrana plasmática, la cual dibujaremos una sección por acá. Supongamos que esa es la membrana plasmática. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a avanzar la vesícula de secreción y se va a fusionar de nuevo con, con la membrana plasmática, quedando como, vean que acá veníamos igual, dos puntas hacia adentro, una punta hacia afuera, y ahora, cuando ha ocurrido la fusión, vean que es como si la vesícula tocara la membrana y se fusionara así con ella, se abriera. Entonces ahora lo que vamos a observar es que me van a quedar dos puntas hacia afuera y una punta hacia adentro. Y esta proteína ya en su destino, pues entonces se va a ver con esta configuración. O sea, la cara que le da el citoplasma siempre le va a dar al citoplasma. La cara que da hacia la luz del retículo va a dar finalmente hacia la parte externa de la célula. Si está dentro del retículo, pues entonces en el momento en el que llega hasta allá, sale de la célula en forma de una secreción. ¿Qué tipo de secreción? Por ejemplo, una hormona, como la insulina o algo así. Por ejemplo, en el momento en el cual forman el lisosoma, porque les recuerdo que esto también forma el lisosoma. Estas vesículas que llevan las proteínas para formar el lisosoma, pues se van fusionando y se fusionan y se fusionan hasta formar una estructura más grande que va a tener la configuración en la cual las caras que se encontraban hacia la luz del retículo pues van a quedar ahí. Lo primero que se va a formar antes de formar el lisosoma es una estructura que se llama el endosoma temprano. Cuando un endosoma temprano se hace grande y sobre todo cuando encuentra que comer, como por ejemplo una mitocondria o una bacteria que haya ingresado dentro de la célula o algo así, pues entonces se transforma en un lisosoma. Que el lisosoma pues tiene proteínas y un ambiente ácido oxidante para poder degradar biomoléculas y utilizar cosas como por ejemplo los aminoácidos que se encontraban en una mitocondria vieja, poder reciclarlos, los lípidos también, entonces ahí ocurre, eso es como un estómago, el lisosoma. Entonces, ruta secretora. ¿Cuál es la ruta secretora?
Piénselo ahí un momento. Sí, claro, es correcto. La ruta secretora es aquella ruta entonces que avanza en la dirección del retículo endoplasmático. Es que quiero decirlo exactamente como dice en uno de los libros de consulta que usamos. Es una muy buena analogía. La ruta de secreción, entonces, para que la formalicemos ya de una vez. ¿Cuál va a ser la ruta de secreción de las vías de las proteínas que se sintetizan ligadas a las membranas del retículo? Pues esa ruta va a ser, primero, el retículo endoplasmático. Apenas empieza la síntesis en el citoplasma, entonces de una vez identificada esa proteína y se determina su destino hacia el retículo. Luego del retículo endoplasmático y de ese proceso de incorporación dentro de la membrana, si es el caso, o de incorporación pues a la luz y de maduración y todo eso, pues entonces ocurre el paso hacia el Golgi, que entra por la cara cis, sale por la cara trans. Luego de eso, entonces ocurre el paso hacia las vesículas, que ya determinan los destinos, como por ejemplo membrana, que la membrana se sale hacia el exterior o se puede quedar solamente ahí. En el caso de las que vimos que eran ligadas a membrana, o hacia el lisosoma. Y bueno, esa es la ruta secretoria. ¿Listo? Muchas gracias, no olvides seguir este canal.